Bueno, permítame agradecer a cada uno de mis participantes. Tengan ustedes buenas noches. Como ustedes conocen, yo soy Juan Carlos Morías, alumno de la Universidad ULADES. Nuevamente un tema muy importante para exponer en esta vez, lo que es la píldora del día siguiente, ¿no? Es bueno, tema muy controversial, tanto en la sociedad como en las instituciones del Estado, ¿no? Actualmente tenemos muchas controversias sobre el uso de la píldora del día siguiente. Este tema está dentro del proyecto Responsabilidad Social número 7, presentación del Servicio Social Universitario de Prevención en Salud Sexual y Reproductiva, año 2020. Este es hace 6, el tema, como les acabo de decir, píldora de emergencia o del día siguiente. Bueno, el anticonceptivo oral de emergencia o pastilla del día siguiente es un método anticonceptivo que permite prevenir un embarazo hasta dentro de las 72 horas posteriores a una relación sexual no protegida. La anticoncepción oral de emergencia son las mismas pastillas anticonceptivas utilizadas de manera o dosis diferente. La anticoncepción oral de emergencia es una forma de prevenir un embarazo no deseado después de relaciones sexuales sin protección. Por eso se le llama píldora de emergencia. Bueno, una pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿En qué situaciones podemos usar la píldora de emergencia o la anticonceptiva oral de emergencia? ¿No? Eh, Cuando tuvimos relaciones sexuales y no usaste ningún método anticonceptivo, es una de las respuestas a la pregunta, ¿no? Si no usaste condón, ni óvulos, ni otro método anticonceptivo, hay el riesgo del embarazo, ¿no? Es por eso que se debe utilizar en estos casos la píldora del día siguiente o el anticonceptivo oral de emergencia. Dice, cuando no asuste, dice, un anticonceptivo, cuando no se ajuste del ¿no? anticonceptivo, te olvidaste de tomar el anticonceptivo, la píldora o tus pastillas que tomas diariamente, ¿no? Entonces, si no usaste correctamente tu anticonceptivo, entonces tú debes tomar la píldora al día siguiente para evitar el embarazo, ¿no? La otra respuesta es víctima de una relación sexual, de violación, eh, nunca estuviste protegida para evitar el embarazo. En estos casos, las mujeres son forzadas a tener relaciones sexuales contra su voluntad, situación que hace imposible que puedan considerar el uso del anticonceptivo de emergencia. Sabemos que en estos casos es importante, está permitido que se utilice la píldora del día siguiente para evitar el embarazo, ¿no? Porque muchas veces estas mujeres son violadas y es lamentable que algunas puedan quedar embarazadas producto de esta violación. ¿Cómo actúa la anticonceptiva oral de emergencia? Según la Organización Mundial de la Salud, eh, nos dice que el, lo que hace es espesar el moco cervical, evita el paso de los espermatozoides, impide o retrasa la ovulación o salida óvulo del ovario. ¿Es verdad que es abortiva? No, esta es una pregunta que muchas veces, como dice, entró en controversia con muchas personas, tanto de la iglesia como del ámbito político. Bueno, sabemos que no es abortiva. La Organización Mundial de la Salud señala que las píldoras anticonceptivas no son eficaces una vez que ha comenzado el proceso de implantación, no pueden provocar un aborto, ¿no? Conocemos que estos tipos, como dices, píldora es anticonceptiva, ¿no? No va a causar ningún tipo de daño a la salud si ya está implantado, ¿no? Ya está implantado la formación, ya está un producto formado, ya no va a hacer nada esta pastilla.
con el uso del anticonceptivo oral de emergencia o píldora del día siguiente, ¿no? En el mercado existen dos tipos de, de anticonceptivo oral de emergencia, ambos son efectivos, ¿no? La de dosis única se toma una vez dentro de las 72 horas después de una relación sexual sin protección. La de 2 tomas son las mismas pastillas anticonceptivas que las mujeres utilizan hace muchos años. Se le llama, cuando se toman una de estas dosis especial, la primera dosis debe tomarla como máximo dentro de las 72 horas, 3 días después de haber tenido relaciones sexuales sin protección. La segunda dosis debe tomarla 12 horas después de la primera dosis. Cualquiera de las dos cumplen la misma función, ¿no? Lo que es evitar el embarazo. ¿El anticonceptivo oral es efectivo? Es una de las preguntas que realizan, ¿no? Si el anticonceptivo oral de emergencia es efectivo, es muy eficaz y segura, siempre usando, y cuando se tome la primera dosis, lo más pronto posible dentro de las 72 horas. Después de las relaciones sexuales no protegidas. El porcentaje de efectividad siempre va a ser mayor a cuanto más tiempo se tome después de las relaciones sexuales la píldora de emergencia. Es muy efectiva para situaciones de emergencia. Es importante tener en cuenta que no es un anticonceptivo de uso frecuente. Es decir, si tienes relaciones sexuales con frecuencia, debes hacer uso de un otro método anticonceptivo, ¿no? Las pastillas del día siguiente o píldora de emergencia provienen la mayoría de los embarazos, pero no es efectiva al 100%. El tratamiento falla en aproximadamente el 2% de las mujeres que utilizan el método correctamente. Si una mujer utiliza el anticonceptivo oral de emergencia con frecuencia, sus posibilidades de quedar embarazada son mucho mayores que si utilizara anticonceptivos regulares. Esta es la razón por la cual el anticonceptivo oral de emergencia no son un sustituto de los anticonceptivos, un sustituto de los anticonceptivos regulares. ¿Qué es lo que debemos recordar? ¿No? El anticonceptivo oral de emergencia se usa solo en casos de emergencia. La misma palabra lo dice, solo en casos de emergencia. Debes usarlo si has tenido relaciones sexuales sin protección, ¿no? Debes tomar las primeras dosis antes de las 72 horas, 3 días después de haber tenido relaciones sexuales sin protección. La menstruación puede retrasar o adelantarse unos días. No va a haber un cambio hormonal y por eso es que hay un adelanto de su menstruación o en el sangrado va a ser un poco menor o mayor. Los anticonceptivos orales de emergencia no te protegen del VIH, es cierto, no protege del VIH ni ninguna otra enfermedad venérea o de transmisión sexual. El condón es el único método que te da doble protección, tanto para embarazo como las enfermedades de transmisión sexual, las ITS. Si al momento de hacer uso del anticonceptivo oral de emergencia ya estuvieras embarazada, la dosis hormonal no interrumpe el embarazo ni causa ningún daño de la formación del feto, como lo que mencionábamos anteriormente, que no es un método abortivo ni va a causar daño cuando ya hay formado el feto. La anticoncepción oral de emergencia en el Perú, ¿no? Es importante hablar en el contexto que estamos. La anticoncepción del embarazo es un método anticonceptivo que tiene más de 5 años. Este método ha sido reconocido después de 25 años de estudio por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como método anticonceptivo de alto valor para evitar el embarazo no deseado o no planificados. El anticonceptivo oral de emergencia en el Perú, las normas legales del Perú referidas a planificación familiar incluyen la distribución del uso de la de emergencia en los servicios públicos de salud. Es por ello, es un derecho el recibir toda la información que requeríamos para el uso y el tener acceso a la anticonceptivo oral de emergencia. En el Perú, el anticonceptivo oral de emergencia fue incorporado como método anticonceptivo en la fecha del 13 de julio de 2001 por la resolución ministerial 399-2001
Ampliación de la norma de planificación familiar incorporando la anticoncepción oral de emergencia. Es importante recalcar que ya el Estado lo incluye dentro de sus protocolos de salud para prevención y para evitar el embarazo no deseado. En cualquier establecimiento de salud, el ministerio pueden solicitarlo, ¿no? Para poder prevenir un embarazo no deseado. ¿Alguna consulta e inquietud de los participantes? Por favor, estoy ya, ¿no?, a escucharles y poder darle respuesta lo que esté en mi alcance. Disculpe que estaba mi audio apagado. Un participante nos dice, ¿cuántas veces puede utilizar esta pastilla, ¿no?, que causa algún efecto adverso? Claro, por supuesto que estos medicamentos, bueno, la pastilla del día siguiente o método alternativo de emergencia no se debe abusar del uso, ¿no? Por algo se llama de emergencia, se debe una vez, ¿no?, al mes, ¿no? Y siempre ve la alternativa de, si tiene relaciones sexuales continuas, utilizar otro tipo de método anticonceptivo para evitar porque el alto porcentaje de ser, ¿no?, que haya cambios hormonales en el seno, puede mezclar 2 o 3 veces, muchas veces al mes, o puede haber alguna otra alteración. Otra pregunta que nos hace nuestra participante dice, ¿desde qué edad se puede utilizar este método en forma de emergencia? ¿Hay alguna restricción? No. Las edades, bueno, sabemos que los menores de edad no deben utilizar este tipo de métodos de emergencia porque no lo van a poder adquirir en establecimientos que son del Estado, ¿no? Porque siempre tiene que ir acompañado de una persona adulto o mayor donde pueda garantizar, ¿no?, el uso de este tipo de métodos. Ya sabemos que el sobreuso de estos tipos de métodos puede causarle daño a su salud, ¿no?, y muchas veces hasta infertilidad si el uso es continuo. Siempre debe ser indicado por un profesional de salud para evitar alguna complicación o efectos adversos. Agradecemos su participación a cada uno de mis colaboradores y quienes están apoyándome cada vez en cada una de mis charlas. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.